La carretera se extendía en la oscuridad, una cinta de asfalto que parecía no tener fin. Los faros de mi carro apenas iluminaban unos metros adelante antes de ser tragados por la negrura. Era tarde, demasiado tarde para estar en la vía, pero no tenía opción. Debía llegar al entierro. Al de mi esposa. Mis manos estaban frías sobre el volante. No había dormido en días. La fatiga se me metía en los huesos, pero seguía conduciendo. No quería pensar. No quería recordar. Pero los recuerdos venían solos. Veía su sonrisa en mi mente. Su risa suave. Sus ojos cuando me miraban con amor. Apreté la mandíbula. No. No iba a pensar en eso. El reloj del tablero parpadeaba, 2:43 de la madrugada. Me sentía extraño. Vacío. Como si estuviera flotando en esa carretera solitaria. Como si ya no existiera nada fuera de esa oscuridad. El silencio era absoluto. Solo el motor del auto y el rumor sordo de las llantas sobre el asfalto llenaban el aire. La luna se ocultaba tras una densa capa de nubes, y los árboles a los lados del camino parecían figuras distorsionadas, sombras estiradas por la velocidad y la tenue luz de los faros. De vez en cuando, pasaba por pequeños pueblos dormidos, sin más rastro de vida que algunas ventanas iluminadas. Pensaba en detenerme, en descansar un momento, pero la idea de quedarme solo con mis pensamientos en la inmovilidad de un motel de carretera me resultaba insoportable. Así que seguí adelante, dejando atrás cualquier refugio, sumergiéndome más en la noche infinita. De repente, el reflejo de algo en el retrovisor llamó mi atención. Giré la vista, pero no vi nada. Solo mi propio rostro pálido, ojeroso, espectral bajo la tenue iluminación del tablero. El volante crujió bajo la presión de mis dedos. Intenté concentrarme en la carretera. En lo tangible. En lo real. Pero algo, en algún rincón de mi mente, me decía que algo iba mal. Que algo me estaba esperando más adelante. La carretera se estiraba ante mí como una lengua negra que se perdía en la oscuridad. El sonido constante del motor parecía estar desvaneciéndose, arrastrándose, como si la misma noche lo estuviera tragando. El aire dentro del auto se volvía más espeso, casi imposible de respirar. Estaba atrapado, pero no sabía en qué. No sabía si era la fatiga, el dolor, o algo más, algo que se estaba colando en mi cabeza como una niebla invisible. La niebla. Había algo raro en la niebla que empezaba a envolver el auto. No había sido tan densa antes, pero ahora se acumulaba a los costados de la carretera, cubriéndola de forma irregular, como si el asfalto se estuviera desvaneciendo bajo ella. Las sombras que se proyectaban desde los árboles parecían alargarse, estirarse, como si intentaran alcanzar el vehículo, y cada vez que pasaba por una curva, parecía que esas sombras se movían en el rabillo de mi ojo, pero al mirar directamente, no había nada. Con un suspiro, traté de concentrarme. No podía permitirme perder el control. No aquí. No ahora. La carretera seguía siendo la misma, pero mi mente no podía dejar de distorsionar todo a su alrededor. El reloj del tablero parpadeó. 2:47 de la madrugada. El tiempo parecía resbalar entre mis dedos, sin lógica, sin ritmo. Todo había perdido la estructura que solía tener. A cada kilómetro, los faros del auto iluminaban fragmentos del paisaje, pero siempre de forma incompleta, como si se tratara de un rompecabezas. Todo parecía estar a medio hacer, a medio entender. Los bordes de los árboles, las señales de tránsito, incluso el asfalto, todo parecía estar fuera de lugar, aunque de alguna manera seguía siendo reconocible. La carretera era como una mentira repetida, una y otra vez, tan familiar y al mismo tiempo tan ajena. El faro izquierdo parpadeó. Un parpadeo, casi imperceptible, pero estaba seguro de que lo había visto. No me asustó, al principio. Pensé que tal vez la fatiga me estaba afectando más de lo que imaginaba. Pero no. Algo no estaba bien. El auto comenzó a temblar ligeramente, como si respondiera a algo que yo no podía ver, algo que estaba justo fuera de mi campo de visión. El ambiente se volvió más denso, casi viscoso. Un par de veces,
Tuve la sensación de que la carretera misma se curvaba de manera extraña, como si los bordes del camino estuvieran distorsionados, como si todo fuera una especie de espejismo. O, tal vez, algo mucho peor. Los árboles a los costados parecían cambiar, como si se deshicieran en figuras que no alcanzaba a distinguir bien. A veces, en los momentos más fugaces, sentí que podía escuchar susurros, voces, pero no venían de ninguna parte en concreto. No podían ser reales. Las luces del auto se volvieron ineficaces. Iluminaban solo un par de metros, como si la carretera estuviera absorbiendo la luz, dejándome en un vacío de sombras profundas. Miré el retrovisor. No había nada. Solo el reflejo de mi rostro, pálido, desencajado. Pero había algo en él. Algo en los ojos. No sabía si era la fatiga o si la luz me jugaba una mala pasada, pero mis propios ojos me parecían vacíos, ajenos. Y por un instante, esa imagen no fue mía. Como si no me perteneciera. La respiración comenzó a acelerarse. El aire, pesado y cargado, se colaba entre mis dientes. No podía pensar con claridad. Está bien. Solo sigue adelante, me repetí. Pero cada vez que miraba hacia el frente, me sentía como si estuviera siendo observado. No era una sensación normal. Era más como si los ojos de algo, de alguien, me estuvieran atravesando desde la oscuridad. Pasé por un pequeño pueblo. O al menos eso creí. Las luces de las casas brillaban débilmente, pero todo estaba en silencio. No se veía nadie en las calles. Las ventanas estaban cerradas, como si el mundo entero estuviera dormido, sin movimiento. Por un momento, me sentí aliviado. Como si esa quietud pudiera traerme algo de paz. Pero entonces, en el reflejo del espejo, vi algo más. No era nada específico, solo un movimiento. Una sombra que cruzaba rápidamente por la calle, justo fuera de mi alcance. ¿Quién estaba ahí? La niebla se espesó de nuevo, como si lo que fuera a aparecer estuviera llegando. Pero no era eso. No era una figura física lo que sentía que se aproximaba. Era una presión, como si el aire mismo se estuviera volviendo más denso a medida que avanzaba, como si me estuviera tragando. La carretera continuaba, pero algo dentro de mí sabía que ya no estaba en el mismo lugar. No era el mismo viaje. No era el mismo mundo. Miré hacia el frente. La carretera no terminaba. No había señal de que fuera a terminar. Las luces del auto iluminaban solo una franja estrecha de asfalto. Pero ahora todo parecía distorsionado, como si las sombras de los árboles estuvieran más cerca de lo que deberían, como si el mundo a mi alrededor se estuviera colapsando sobre sí mismo, acercándose a mí. De repente, un ruido. Un sonido agudo, como un chirrido metálico, rasgó el aire. Los frenos. No había tocado los frenos, pero el auto comenzó a desacelerar. Algo estaba frenando el vehículo por sí mismo, como si hubiera algo atrapado en los engranajes, algo que no debía estar allí. El volante se tensó, como si tratara de dirigirme hacia un lugar que no reconocía, hacia un desvío que no había visto antes. El carro giró levemente, como si algo o alguien lo estuviera guiando. El faro derecho volvió a parpadear, y esta vez no lo ignoré. Algo estaba mal. En mi estómago se formó una bola pesada, un nudo que no sabía cómo soltar. Miré al frente, buscando algo que pudiera explicarlo, pero lo único que vi fue más niebla, más sombras que se arrastraban y cambiaban de forma. Y en el silencio absoluto, escuché una voz, suave, tan suave que pensé que había sido mi propia mente jugando trucos. ¿Te acuerdas de ella? Me congelé. No podía ver de dónde venía, pero esa voz me era tan familiar, como si la conociera de toda la vida. Quise ignorarla. Quise seguir adelante. Pero sabía que no podría. No aquí. No en este lugar. Las sombras avanzaban. La niebla me rodeaba. Algo estaba cambiando, pero yo no sabía qué. Todo comenzó a desmoronarse. La niebla ya no era solo un manto que cubría el asfalto. Era un muro denso que me envolvía, que se tragaba el mundo. Cada vez que intentaba mirar más allá de los faros, la luz parecía disolverse en la neblina como agua en la tierra.
No podía ver más que sombras borrosas que se estiraban hacia el vacío. Y en ese vacío, algo me estaba esperando. Algo que se alimentaba de la desesperación que se iba apoderando de mí. Los ruidos comenzaron a distorsionarse, como si el sonido fuera un reflejo de lo que sentía en mi mente. El motor del auto retumbaba, pero ya no era un sonido familiar. Sonaba diferente, como si estuviera vibrando en una frecuencia equivocada, una que no podía comprender. El crujido de los neumáticos sobre el asfalto, la leve presión del volante, todo se mezclaba en una cacofonía de sonidos que me hacían preguntarme si realmente estaba aquí. Si aún estaba en este mundo. O si ya había cruzado al otro lado. Miré el reloj del tablero. 3:04 de la madrugada. El tiempo pasaba, pero era como si no lo estuviera viviendo. Cada minuto era una eternidad. Y en cada uno de esos minutos, el mundo se desintegraba un poco más. Los árboles a los costados de la carretera se volvían figuras fantasmales. No eran simples árboles. Eran algo más. Algo que observaba, que acechaba en las sombras. No era la luz la que los deformaba, era el miedo que se estaba filtrando en todo. La luz del faro izquierdo comenzó a fallar. No parpadeaba. No simplemente se apagaba de vez en cuando. Ahora parecía vacilar en una especie de lucha, como si algo estuviera tratando de apoderarse de él. Como si la propia luz estuviera siendo absorbida por la oscuridad. Mi respiración se volvió irregular, un golpeteo de aire entrecortado que me hacía sentir aún más extraño, más perdido. De repente, sentí un tirón en el volante. Fue como un tirón que no venía de mis manos, sino de algo que estaba dentro del carro. Algo que no debía estar allí. Giré el volante con fuerza, intentando corregir el curso, pero sentí como si la carretera se estuviera doblando, cambiando bajo mis ruedas. Los árboles a mi alrededor parecían inclinarse hacia el vehículo, como si quisieran aplastarme, como si la propia tierra quisiera tragármelo todo. El aire se espesó. La niebla se hizo más densa, más opresiva. Ya no era una capa difusa que cubría la carretera. Era una masa pegajosa que se arrastraba sobre el vehículo, que me rodeaba, que me apretaba, que me hacía sentir como si el aire mismo estuviera intentando sofocarme. Miré hacia el espejo retrovisor, como un impulso, como si algo me empujara a hacerlo. Lo vi. Lo vi en el reflejo del espejo. No estaba solo. No estaba solo en el auto. Era ella. Mi corazón dio un vuelco en el pecho, y de inmediato sentí una oleada de terror que me recorrió entero. Pero no podía estar allí. No podía ser ella. Ella ya no estaba. Había estado en el accidente. Había estado muerta. Pero allí estaba. Su rostro estaba en el espejo. Su cabello caía sobre sus hombros, sus ojos fijos en los míos. Pero no era la misma. Algo había cambiado. Sus ojos, esa mirada que siempre había sido tan cálida, tan llena de amor, ahora estaban vacíos. Sin vida. Como si me estuviera mirando desde un lugar donde el tiempo ya no existía. Me giré hacia el asiento del copiloto, pero no había nada. Solo el vacío. No podía respirar. No podía pensar. Mi cabeza comenzó a dar vueltas, como si la realidad misma estuviera desgarrándose. Un temblor recorrió mi cuerpo, pero no era frío. Era el temblor de algo mucho más profundo. Algo que se estaba manifestando dentro de mí. No podía. No podía estar pasando esto. Estaba delirando. Estaba demasiado cansado. Necesitaba dejar de pensar. Necesitaba seguir conduciendo. Pensé en pisar el acelerador, en huir de aquello. Pero cuando miré al frente, la carretera ya no estaba allí. No había camino. Solo un precipicio. Un abismo negro que se abría ante mí, esperando engullirlo todo. Un paso más y caería, arrastrado por la oscuridad que había estado siguiendo mis pasos. Un abismo que no solo era físico, sino algo más profundo. Algo más terrible. No podía detener el auto. No podía frenar. La niebla era tan espesa, tan asfixiante, que no veía nada más allá de unos pocos metros, pero sabía lo que estaba allí.
Sabía lo que me estaba esperando. Me sentí como si estuviera siendo arrastrado, como si todo el peso de mis actos me estuviera alcanzando, colapsando sobre mí. Apreté los dientes. No podía perder el control. No aquí. No ahora. La radio comenzó a emitir estática. La voz que salía de los altavoces no era una voz humana. Era una mezcla de susurros, distorsionada, casi incomprensible. Pero lo entendí. O al menos creí entenderlo. La voz me decía algo que no quería escuchar. Es tu culpa. Me detuve, o más bien, sentí que el auto se detenía. Pero no estaba seguro. No sabía si había frenado yo, o si algo más había hecho que el auto se quedara quieto. Mi respiración se aceleró aún más. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Mis ojos recorrían el interior del vehículo, buscando algo, buscando una respuesta. Pero no había nada. Solo el vacío. La niebla me rodeaba, cerrándose sobre mí. Los árboles, las sombras, el vacío, todo me estaba aplastando. Y en ese momento, algo dentro de mí lo comprendió. Lo supe. Lo supe con una claridad aterradora. Yo no estaba conduciendo hacia el entierro. Yo no estaba conduciendo hacia ningún lado. Estaba en medio de un lugar que no podía comprender, entre dos mundos, atrapado en la niebla, esperando lo inevitable. Y lo peor de todo es que sabía lo que había hecho. Lo había hecho yo. No la carretera. No el accidente. Yo lo había hecho. Y la culpa estaba aquí, conmigo. En este carro, en esta niebla, en este abismo. Es tu culpa, repetía la voz. Y esta vez no pude negar lo que me estaba diciendo. Me estaba hundiendo en el abismo. Y no había forma de salir. La oscuridad era absoluta, más densa que nunca, y el tiempo se había vuelto irrelevante. El reloj del tablero ya no funcionaba. No marcaba nada. El minutero y el segundero se habían detenido, igual que mi respiración. No importaba cuánto mirara, no podía distinguir nada. No había horizonte. Solo la niebla. Solo el vacío. Me sentía atrapado, como si mi propia mente me hubiera condenado a estar aquí, en este limbo de desesperación. Mi cuerpo estaba tenso, pero no podía moverme. Mis manos estaban pegadas al volante, y el auto ya no se deslizaba por la carretera. Ya no había carretera. Todo se había desvanecido. Solo quedaba el carro, suspendido en el vacío, flotando en una nada absoluta. Es tu culpa. Las palabras seguían resonando en mi cabeza. No era solo la voz de la radio, que seguía zumbando con su estática. Eran mis propios pensamientos, gritando en mis oídos. La culpa me devoraba, me rodeaba. Estaba dentro y afuera, como si fuera una sombra pegada a mi piel, incapaz de escapar. Me miré las manos. Estaban temblando. La piel de mis dedos se veía blanca, tensa, como si estuviera luchando por mantenerse atada a mí. Porque no podía liberarme de esto. Porque no podía ver más allá de la niebla. Sentí que algo se movía a mi alrededor, algo en la oscuridad. No lo vi, pero lo sentí, como una presencia que se deslizaba entre los recovecos del aire. Un leve murmullo, como si alguien estuviera respirando cerca de mí, justo detrás de mi cuello. Pero no había nadie. Nadie más. Solo yo. Solo la oscuridad. De repente, un ruido rompió el silencio. Un ruido desgarrador. Un golpe. Un estruendo. Un sonido de metal chocando con algo que no pude identificar. Miré hacia todos lados, pero no había nada más que la niebla envolviéndolo todo. Mi corazón se aceleró. Algo estaba allí. Algo me observaba. Algo o alguien. Entonces, una imagen surgió de la nada. De forma abrupta, como si se proyectara en mi mente a través de un espejo roto. Su rostro. El rostro de ella. Mi esposa. No era un rostro claro. Era borroso, como si estuviera sumido en las sombras. Sus ojos me miraban fijamente, y aunque no podía ver su expresión, sentí su dolor. Sentí su tristeza.
sentí su acusación. Esos ojos que siempre me habían amado, ahora eran oscuros, vacíos. Sus labios se movían, pero no podía escuchar nada. Todo estaba en silencio, como si el sonido hubiera muerto en el instante en que esa imagen apareció. Mi pecho se apretó. Un peso insoportable se colocó sobre mi cuerpo, y me sentí aplastado por la culpa. La culpa que ya no podía ignorar, la culpa que se había apoderado de cada rincón de mi ser. «Perdóname». ¿Había sido ella quien susurró esas palabras? ¿O era yo quien las había pronunciado en voz baja? No lo sabía. No podía saberlo. Las palabras flotaban en el aire, arrastradas por la niebla, como una promesa rota. Pero de repente, algo cambió. La imagen se distorsionó. Ya no era su rostro, ya no era ella. Era otra cosa. Algo grotesco. Algo que no podía comprender. Sus ojos se abrieron de par en par, más grandes, más vacíos. Y su boca se estiró, deformada en una mueca que no parecía humana. Gritaba. O al menos, eso creí que hacía, pero el sonido se quedó atrapado en un lugar lejano. Solo podía ver su rostro retorcido, invadido por una oscuridad que lo devoraba por completo. Me giré violentamente hacia la ventana, buscando algo, buscando una salida. Pero la niebla lo cubría todo. No había nada más que ese maldito manto blanco que me estaba envolviendo, como si quisiera succionar todo de mí. Me sentía como si fuera una simple sombra, desvaneciéndose en la nada. El auto comenzó a moverse solo. No era yo quien conducía, no podía hacerlo. Las llantas crujieron sobre el asfalto, y el carro empezó a avanzar, arrastrado por algo que no comprendía. No podía controlar nada. Solo el volante, pero no lo controlaba. Estaba siendo arrastrado. Arrastrado hacia algo. Sentí un tirón en el estómago. Un dolor punzante. Como si me estuvieran arrancando algo de adentro. Era una sensación extraña, como si algo estuviera abriéndose paso a través de mi cuerpo. Y entonces lo entendí. Lo comprendí con una claridad aterradora. Era la culpa. La culpa se estaba manifestando. Se estaba materializando dentro de mí, convirtiéndose en algo que no podía contener. La había llevado dentro de mí durante tanto tiempo, y ahora me estaba consumiendo. Estaba surgiendo, expandiéndose, tomando forma. La niebla se empezó a despejar, pero lo que apareció no era el paisaje que esperaba. No era el camino hacia mi ciudad natal. Era algo mucho peor. Vi el borde de un precipicio. Un barranco enorme que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Y allí, al borde de la caída, vi el carro. El carro que había perdido el control. El carro que había causado el accidente. Era el mismo. Lo supe en el instante en que lo vi. Era el carro que había conducido aquella noche, el mismo carro en el que nos condené a ambos. Mi respiración se aceleró aún más. Un sudor frío comenzó a brotar de mi frente. Mis manos, apretadas contra el volante, temblaban sin cesar. Sentí una presión en mi pecho, como si algo me estuviera aplastando desde adentro. Mis pensamientos eran fragmentos, destellos que no podían unirse. No podía pensar con claridad. Todo se volvía difuso. Me miré al espejo retrovisor, casi esperando ver algo. Algo que me dijera que todo esto era una pesadilla. Pero lo que vi me heló la sangre. No era mi rostro. No era el rostro de quien yo pensaba que era. No. Era algo más. Algo distorsionado, como una mezcla entre mi rostro y el de ella. Como si nuestros rostros se fusionaran, condenados a ser uno. La imagen era incomprensible, rota. Mis ojos. No podía ver mis propios ojos. Solo la nada. Solo el vacío. Fue entonces cuando entendí. No había escapatoria. La oscuridad me había alcanzado. Y no había vuelta atrás. Aún me duele la cabeza. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a escuchar el chirrido del metal y los gritos. Vuelvo a sentir el peso de los cuerpos aplastándose unos contra otros mientras el bus daba vueltas sobre el asfalto mojado.
El impacto me sacudió como una muñeca de trapo, y por un momento, estuve segura de que iba a morir. Pero no lo hice. El hospital es un lugar frío y blanco, con paredes que parecen tragarse el sonido. Me dieron de alta hace unas horas, pero no puedo sacudirme la sensación de que algo sigue mal. Hay un vacío en mi memoria, algo que se me escapa. Los médicos dicen que es normal después de un trauma, que recuerde poco a poco. Pero no es solo eso. La sensación empezó en el bus, antes del accidente. No iba lleno, apenas éramos 10 pasajeros. Me senté en la parte media, junto a la ventana. Recuerdo haber mirado por el cristal empañado mientras la lluvia caía con pesadez sobre la carretera. Los demás iban dispersos, un anciano dormitando en la primera fila, una madre con su hijo de brazos en la mitad del pasillo, un par de estudiantes cuchicheando al fondo. Y él, un hombre de gabardina oscura, sentado en la última fila, justo en el centro. Nunca le vi el rostro, pero lo recuerdo porque me incomodaba. Nunca se movió. Nunca habló. Solo estaba ahí, con las manos en las rodillas y la cabeza levemente inclinada hacia adelante. A mitad del trayecto, el conductor encendió la radio. Música vieja, como de un tiempo que ya no existe. Y entonces, el pasajero de la gabardina giró la cabeza, directo hacia mí. Mi reflejo en la ventana me devolvió la mirada. El bus se salió de la carretera. Lo siguiente fue el caos, el sonido del metal triturándose, los cuerpos rodando como muñecos rotos, el golpe seco de mi cabeza contra el suelo. Después, todo se apagó. Cuando desperté, estaba entre los restos del bus volcado, con la boca llena de sangre y el cuerpo adolorido. Escuchaba sirenas a lo lejos, y la lluvia seguía cayendo. Los demás pasajeros gemían, algunos pedían ayuda. Me dolía todo, pero pude girar la cabeza. Y fue ahí, en medio de los escombros, cuando lo noté. Éramos 10. 10 heridos, 10 nombres en la lista de pasajeros. Pero yo recordaba 11. El hospital no me dejó dormir. No por el dolor o la conmoción, sino por la sensación de vacío que se me aferraba al pecho. Algo estaba mal. La doctora me dijo que era normal, que el accidente había sido fuerte y mi mente tal vez estaba llenando espacios con detalles inventados. El cerebro es extraño, me dijo. A veces juega con nosotros. Pero yo no lo estaba imaginando. Cuando llegaron los policías a tomarnos declaración, preguntaron si recordábamos algo inusual antes del accidente. Me mordí el labio. No sabía cómo decirlo sin sonar delirante. Uno de los sobrevivientes, un hombre mayor con el brazo enyesado, habló primero. Van a encontrar a ese hombre. El oficial frunció el ceño. ¿A qué hombre se refiere? Al de la gabardina, respondió otra mujer, la madre que viajaba con su bebé. Su voz tembló. Se bajó del bus antes de que llegaran ustedes, ¿cierto? Se hizo un silencio pesado. El oficial hojeó la lista de pasajeros. No había nadie más. Todos los ocupantes están aquí. Pude ver cómo el color se drenaba de los rostros de los otros sobrevivientes. El anciano protestó. No puede ser. Yo lo vi cuando subí. Estaba sentado en la última fila. Yo también lo vi, murmuré. Uno a uno, todos los que quedamos vivos lo confirmamos. Un hombre con gabardina oscura. No recordábamos su cara, pero sabíamos que estaba ahí. El oficial intercambió miradas con su compañero y trató de tranquilizarnos. Revisaremos las cámaras de seguridad, dijo, pero su voz sonaba insegura. Las grabaciones llegaron al día siguiente. Pedí verlas. Insistí hasta que una enfermera, con expresión cansada, accedió a dejarnos en la sala de televisión del hospital. Éramos 4 de los sobrevivientes, con vendajes y moretones, sentados en sillas de plástico. Un oficial puso el video en el monitor. La imagen era granulada, en blanco y negro, pero clara. Ahí estaba el bus en la terminal,
los pasajeros subiendo uno a uno. Me reconocí a mí misma, con el bolso colgado al hombro. Contamos. 1, 2, 3, 10. El oficial pausó el video. Nadie más subió. La mujer que había mencionado al pasajero de la gabardina empezó a respirar agitadamente. Eso es imposible. El oficial presionó play. Vimos el bus en movimiento, la gente acomodándose en sus asientos. Todo parecía normal, hasta que la cámara enfocó la parte trasera. Había un espacio vacío en la última fila. No había nadie allí. Pero entonces, cuando la cámara cambiaba de ángulo, por un segundo, apenas un parpadeo, se vio algo. Una silueta. Un hombre con gabardina oscura, sentado en la última fila. La imagen volvió a cambiar, y el asiento estaba vacío de nuevo. Los sobrevivientes nos miramos entre nosotros. Nadie hablaba. Sentí que el estómago se me encogía. El oficial tragó saliva. Tal vez, un error en la grabación. Mentía. Lo veía en su cara. El video siguió corriendo hasta el momento del accidente. El bus empezó a tambalearse en la carretera, y los pasajeros reaccionaron con pánico. Se escuchaban gritos, el sonido de las llantas perdiendo el control. Y entonces, justo antes de que el bus se volcara, la imagen mostró la última fila. El pasajero de la gabardina estaba de pie. No se movía como los demás. No reaccionaba al accidente. Solo estaba ahí, mirándonos. Luego, el bus cayó. La grabación se cortó. ¿Dónde está él?, pregunté en voz baja. Si subió con nosotros, ¿por qué no salió del bus? Nadie respondió. Porque la única respuesta posible era la que nadie quería aceptar. Él nunca estuvo ahí. O peor aún, él sigue estando. Han pasado 2 semanas desde el accidente, y el eco de lo sucedido aún me persigue. Cada vez que cierro los ojos, escucho la misma pregunta retumbando en mi cabeza: ¿dónde está él? He intentado olvidarlo. El dolor ha desaparecido, pero no las imágenes, ni la sensación de que algo no está bien. Nadie más menciona al pasajero de la gabardina, como si todos estuvieran buscando borrar esa parte de la historia. Pero yo no puedo. Anoche, después de muchas noches de insomnio, decidí volver al lugar del accidente. A veces, siento que debo hacerlo, como si una parte de mí estuviera atada a ese lugar. Necesitaba estar allí para ver si algo cambiaba. El camino a la carretera era desolado, y la lluvia no cesaba. Llegué hasta la curva donde el bus se había volcado. No había rastros del accidente, todo había sido limpiado, pero el aire estaba pesado, como si el lugar siguiera guardando el mal presagio de esa noche. Me estacioné al borde de la carretera y me quedé allí, mirando hacia la oscuridad. La neblina se levantaba del asfalto, cubriendo todo con un manto gris. Miré mi reloj. Era la misma hora en que ocurrió el accidente. De repente, escuché un ruido. Era el sonido de pasos. Al principio pensé que era el viento, o mi mente jugando trucos, pero luego lo escuché más cerca. Giré la cabeza y ahí estaba. Una sombra al final de la carretera. La figura de un hombre con una gabardina oscura, avanzando lentamente hacia mí. El corazón me dio un vuelco. No podía ser. Lo reconocí al instante, aunque su rostro seguía invisible. La gabardina flotaba como si no estuviera atada a su cuerpo, y cada paso que daba resonaba como un eco en el aire, pesado, lento. No podía moverme. No quería moverme. Me quedé allí, como hipnotizada, mirando cómo se acercaba. Cada vez más cerca. Podía sentir su presencia, como si el aire a su alrededor se volviera más denso, más difícil de respirar. Llegó hasta mi ventana y, sin decir una palabra, se inclinó ligeramente, como si me estuviera observando. Intenté gritar, pero mi voz se apagó en mi garganta. Mis manos temblaban sobre el volante, pero no podía apartar la mirada.
Entonces, en un susurro que se coló entre el sonido de la lluvia, escuché una palabra, tan clara como si estuviera susurrada justo a mi oído. Te estoy esperando. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando pude finalmente reaccionar, la figura ya no estaba. El aire volvió a ser normal, y el sonido de la lluvia se hizo más fuerte. Miré al frente, y la carretera estaba vacía. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y por un segundo, pensé que todo había sido una alucinación. Pero no. Cuando volví a mirar hacia el asiento del copiloto, vi algo que me heló la sangre. En el asiento del copiloto, donde nadie había estado, había una sombra. Una sombra que no estaba allí antes. La figura de la gabardina. Me quedé paralizada, sin poder moverme. Los ojos se me llenaron de lágrimas, pero no podía apartar la vista. La figura estaba allí, tranquila, esperándome. De repente, la sombra se movió. No hacia mí, sino hacia el lado opuesto del asiento. Aquel ser no tenía rostro, pero sentí que su mirada estaba fija en mí. Era como si me estuviera evaluando, como si no fuera un simple pasajero, sino algo mucho más antiguo, más oscuro. No podía entender qué quería. ¿Por qué había venido hasta aquí? ¿Por qué me estaba esperando? En ese momento, la figura levantó una mano y señaló la oscuridad más allá de la carretera. Algo en su gesto me estremeció, como si me estuviera mostrando algo que no debía ver. Miré en la dirección en que señaló, y a lo lejos, en la penumbra, vi luces parpadeantes. Casi imperceptibles, pero claramente visibles. Era otro vehículo, estacionado en la carretera, como si alguien estuviera esperando. El frío me recorrió la espalda. Sabía que no podía quedarme ahí. Arranqué el auto de inmediato, con la mirada fija en la carretera, sin atreverme a mirar atrás. Pero el eco de la voz del hombre siguió resonando en mi cabeza. Te estoy esperando. Nunca regresé al lugar. Nunca entendí qué significaba todo eso, pero las luces del otro carro siguieron acechándome en mis pesadillas. Y desde aquella noche, siento que algo, o alguien, me está siguiendo. La carretera era un túnel de sombras, interrumpido solo por los faros de nuestro auto cortando la negrura. Íbamos rápido, demasiado rápido. Entre risas y música a todo volumen, la noche parecía una extensión de la fiesta. Martín iba al volante, con una mano en el timón y la otra sosteniendo una cerveza. Diego, a su lado, revisaba su teléfono, probablemente enviándole mensajes a alguna chica. En el asiento trasero, Laura y yo hablábamos sin parar, aún envueltos en la euforia de la noche. Y entonces lo vimos. Fue un parpadeo. Un destello de blanco en la oscuridad. Una silueta que surgió de la nada. Martín gritó. Giró el volante con fuerza. Las llantas chillaron en el asfalto. Un golpe seco. Un sonido húmedo y espeso, como carne aplastada contra metal. El auto derrapó unos metros antes de detenerse. Por un instante, nadie se movió. Solo el sonido de nuestra respiración alterada y el eco de la música, que seguía sonando como si nada hubiese pasado. ¿Qué fue eso?, susurró Laura, con la voz temblorosa. Nadie respondió. Martín tenía las manos crispadas en el volante, la mirada clavada en la carretera. Me bajé del auto con las piernas temblorosas. Diego me siguió, pero ninguno de los dos quería mirar. La noche era demasiado silenciosa, como si contuviera el aliento. Y entonces lo vimos. El cuerpo yacía unos metros atrás, iluminado por las luces rojas de los frenos. Era un anciano. Delgado, con la piel pegada a los huesos. Vestía harapos, y sus pies estaban descalzos y sucios. Pero lo peor era su rostro. No tenía la expresión de alguien que acaba de ser atropellado. No estaba en shock, ni parecía confundido. Tampoco aterrorizado. Sonreía. No era una sonrisa común. Era algo retorcido, antinatural, como si su boca hubiese sido jalada más allá de su límite.
Martín se acercó tambaleante. Dios. Dios, ¿lo matamos? Los labios del anciano se separaron. Un sonido burbujeó en su garganta. Y entonces, con un hilo de voz, dijo: corran, o el demonio poseerá a sus familias. La sangre se meló. Diego retrocedió. Laura se tapó la boca con las manos. Martín soltó un quejido ahogado. El anciano exhaló un último aliento y su cuerpo se aflojó, hundiéndose en el pavimento. Por un instante, nadie se movió. Entonces Laura gritó: tenemos que llamar a alguien. No. Diego le interrumpió. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de pánico. No podemos. Nos meteremos en problemas. Martín se pasó las manos por el rostro. Estaba pálido como la muerte. No, no hay cámaras. No hay nadie aquí. Si nos vamos ahora. ¿Nos vamos? Laura lo miró con incredulidad. Martín es un hombre. Un hombre muerto. Me giré hacia el cuerpo. Su sonrisa seguía ahí, inmóvil, macabra. Sus ojos vidriosos reflejaban la luz roja del auto. No sé qué me convenció. Quizá fue el miedo. Quizá fue la adrenalina. Quizá fue la forma en que la carretera seguía vacía, como si el mundo se hubiera detenido. Suban al auto, murmuré. Laura me miró con horror. ¿Qué? Suban al auto. No podemos quedarnos aquí. Nadie discutió más. Nadie quiso mirar el cuerpo de nuevo. Martín encendió el motor y pisó el acelerador. Nos alejamos sin mirar atrás, y mientras la carretera se tragaba la escena del accidente, no pude sacarme una imagen de la cabeza. El rostro del anciano, y su sonrisa. Esa noche casi no dormí. Me revolvía en la cama, con la sensación de que algo estaba mal, muy mal. Cada vez que cerraba los ojos, veía al anciano. Su sonrisa estirada. Su voz rasposa murmurando la advertencia: corran, o el demonio poseerá a sus familias. Pero no corrimos. Nos fuimos. Dejamos su cuerpo en la carretera como cobardes. Cuando al fin logré conciliar el sueño, algo me despertó. Un sonido. Al principio, no estaba seguro de qué era. Mi cuarto estaba en total oscuridad, con la única luz viniendo de la pantalla de mi teléfono sobre la mesa de noche. Entonces sonó otra vez. Un susurro. Un murmullo bajo y áspero que venía de algún lugar de mi habitación. Mi piel se erizó. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido volvió, más claro esta vez. No debiste tocarlo. Encendí la lámpara de golpe. Nada. El cuarto estaba vacío. La puerta seguía cerrada. Todo en su lugar. Traté de convencerme de que solo había sido mi imaginación, pero no volví a apagar la luz esa noche. A la mañana siguiente, el grupo se reunió en la cafetería de siempre. Nos sentamos en nuestra mesa de costumbre, pero la energía era diferente. Nadie habló mucho. Todos parecíamos enfermos, con los ojos hundidos y las caras pálidas. Laura fue la primera en romper el silencio. ¿Ustedes también sintieron algo raro anoche? Nadie respondió de inmediato. Luego, Martín soltó una risa nerviosa. ¿A qué te refieres? Laura jugueteó con la manga de su suéter, mirando su café como si temiera decirlo en voz alta. Mi hermana habló dormida. No es raro, lo hace a veces. Pero esta vez, me llamó por mi nombre. Y su voz no era la de ella. Era más ronca, más vieja. Dijo: no debiste tocarlo. Ahora viene por nosotros. El silencio en la mesa se volvió asfixiante. Diego tragó saliva. A mí me llamaron a las 3 de la mañana, murmuró. Contesté y solo se escuchaba estática. Pensé que era una mala conexión, pero entonces alguien habló. Era una voz distorsionada, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. No entendí bien lo que decían, pero sonaba como una advertencia. Martín se frotó los ojos con las manos. Yo también recibí una llamada.
Pero lo peor fue cuando colgué. Apagué la luz y vi algo en mi cuarto. Una sombra, en la esquina. Pensé que era mi ropa apilada, pero cuando encendí la luz, no había nada. Mi estómago se revolvió. No podía ser coincidencia. Laura nos miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué demonios está pasando? Entonces, el teléfono de Diego vibró sobre la mesa. Todos nos sobresaltamos. Él lo tomó con dedos temblorosos y miró la pantalla. Su cara se puso lívida. Es mi mamá. Nadie dijo nada mientras Diego deslizaba el dedo por la pantalla y abría el mensaje. Leyó en silencio. Luego, su rostro perdió todo color y levantó la vista hacia nosotros. ¿Qué dice? Susurré. Diego tragó en seco. No debiste tocarlo. Ahora viene por nosotros. Mi piel se erizó. Nadie se atrevió a hablar. La cafetería seguía llena de gente, pero para nosotros, el mundo se había vuelto pequeño. Como si algo nos hubiera atrapado en una jaula invisible. Laura fue la primera en ponerse de pie. Tenemos que hacer algo, dijo con voz firme. ¿Cómo qué?, preguntó Martín. Laura apretó los puños. No lo sé. Pero no pienso esperar a que esto empeore. Yo tampoco. Porque en el fondo, ya lo sabía. Esto solo estaba comenzando. Al día siguiente, el sonido del teléfono me despertó de golpe. Me tomó unos segundos recordar dónde estaba. La habitación aún estaba en penumbras, con las cortinas cerradas, y un sudor frío me cubría la frente. El celular seguía vibrando sobre la mesa de noche. Era Laura. Respondí de inmediato. ¿Laura? Un sollozo ahogado fue lo primero que escuché. Por favor, dime que esto no es real, susurró con la voz temblorosa. Me enderecé en la cama, con el pulso acelerado. ¿Qué pasó? Oí un movimiento al otro lado de la línea, como si estuviera levantándose de la cama. Me desperté sintiéndome rara. Como si algo me hubiera estado tocando mientras dormía, dijo con voz quebrada. Cuando me miré en el espejo, vi esto. Un segundo después, mi teléfono vibró con una foto adjunta. Cuando la abrí, un escalofrío me recorrió la espalda. Era su brazo, cubierto de moretones. Pero no eran marcas normales. Eran símbolos. Retorcidos, antiguos. Parecían garabatos hechos con dedos huesudos y fríos. ¿Los recuerdas?, preguntó Laura en un susurro. Negué con la cabeza, aunque ya no podía verme. No, nunca los había visto. Yo tampoco. Pero no creo que sean aleatorios. No lo eran. Lo supe en ese instante. Más tarde, nos reunimos en la casa de Andrés. Él no había respondido los mensajes en toda la mañana, así que Laura y yo fuimos a buscarlo. La puerta estaba entreabierta cuando llegamos. Entramos con cautela. Andrés, llamé, pero nadie respondió. La casa estaba extrañamente silenciosa. Luego, escuchamos un murmullo proveniente del pasillo. Nos miramos antes de avanzar. Cuando llegamos a la puerta de la habitación de su hermana pequeña, ¿lo vimos? Andrés estaba de pie en la entrada, inmóvil. Dentro de la habitación, su hermana estaba sentada en el suelo, con la mirada perdida en la oscuridad. Hablaba, pero no con nosotros. ¿Qué está diciendo?, susurró Laura. Andrés tragó saliva. El nombre de un hombre. ¿Cuál? Él cerró los ojos un momento antes de responder. Edgar Lavoe. Un frío helado nos recorrió a ambos. Un rato después, cuando nos calmamos lo suficiente, hicimos lo que cualquiera haría, buscar el nombre en internet. Al principio, no encontramos nada. Pero luego, Laura encontró algo en un foro de ocultismo. Era un artículo viejo, mal escaneado. Edgar Lavoe, acusado de prácticas oscuras y desapariciones en el pueblo de San Agustín. Líder de un culto desconocido. Desapareció en circunstancias misteriosas. Acompañando el texto, había una foto borrosa. Era un anciano con una sonrisa torcida. Mi estómago se revolvió. Andrés.
murmuré. Él apenas levantó la vista. Es él, dije. Nadie tuvo que preguntar a qué me refería. Sabíamos la respuesta. Era el hombre al que habíamos atropellado. El mismo que nos había advertido con su último aliento. Edgar Laboe. Y ahora, él venía por nosotros. Nos habían dado casi las 3 de la mañana en esas. De repente, el teléfono de Martín vibró sobre la mesa. Era una videollamada de su hermano menor, Sebastián. Martín frunció el ceño. Sebastián nunca lo llamaba a esa hora. Deslizó el dedo por la pantalla y respondió. Sebas. La imagen tardó un segundo en aparecer. La habitación de su hermano estaba oscura, apenas iluminada por la luz azulada de la pantalla. Sebastián estaba allí, quieto, con el rostro enmarcado por sombras. Pero algo estaba mal. Sus ojos, negros, vacíos. Sentimos un escalofrío. Sebas, ¿qué haces despierto? Su hermano sonrió. Era la misma sonrisa del anciano en la carretera. ¿Corran? Se nos revolvió el estómago. ¿Qué? ¿Corran, o el demonio poseerá a sus familias? Un gruñido bajo emergió de la garganta de Sebastián, la imagen se distorsionó y la pantalla se volvió negra. La llamada se cortó. El cuarto de Martín quedó en completo silencio. Minutos después, Martín nos conducía como un lunático por las calles vacías. La casa estaba a pocas cuadras, pero el trayecto nos pareció eterno. Cuando llegamos, la puerta principal estaba entreabierta. El miedo nos apretó el pecho. Entramos con cautela, mientras Martín llamaba a su hermano. Sebas. Nada. Subimos las escaleras de 2 en 2 y nos detuvimos en el pasillo. Un goteo sordo se escuchaba desde la habitación de Sebastián. Algo mojó la suela de nuestros zapatos. ¿Era agua? No. Sangre. Nuestros corazones latían con fuerza mientras nos acercábamos a la puerta. El cuarto estaba vacío, pero en la pared, escritas con sangre temblorosa, había 2 palabras. Demasiado tarde. Martín sintió que la realidad se quebraba a su alrededor. Su hermano se había ido, y algo lo había tomado. Al día siguiente, decidimos buscar ayuda. Encontramos a una persona que parecía prometedora, y fuimos a su casa. Nos sentamos en el viejo sofá, con las manos crispadas y el miedo latiéndonos en la garganta. La casa olía a incienso y madera vieja, con velas consumiéndose en rincones oscuros. La mujer frente a nosotros, doña Eulalia, nos observó con ojos hundidos y severos. Así que lo mataron, dijo al fin. Laura sollozó, cubriéndose la boca. Andrés apretó los puños. Fue un accidente, intenté explicar. No lo vimos hasta que fue demasiado tarde. La anciana sacudió la cabeza. No importa cómo ocurrió. Lo que importa es lo que hicieron después. ¿Qué hicimos?, preguntó Martín en un hilo de voz. Doña Eulalia nos miró a cada uno, como si nos pesaran una balanza invisible. Ustedes huyeron. El silencio se estiró. Si hubieran permanecido allí, si hubieran hecho lo correcto, tal vez él habría podido contenerlo un poco más. Pero ahora, el demonio está suelto. Y quiere lo que se le prometió. Diego se removió en su asiento. Prometió. ¿De qué demonio estás hablando? La anciana suspiró y se puso de pie, caminando hacia una estantería llena de libros polvorientos. Tomó uno y lo dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. El título estaba en latín. Pasó páginas hasta detenerse en una ilustración perturbadora. Una figura delgada y retorcida, con garras afiladas y un rostro envuelto en sombras. Ojos blancos y vacíos. Edgar Laboe, murmuró Laura. Doña Eulalia asintió. Él no era un simple hombre. Era un guardián. Su vida estaba ligada a esta entidad. La mantenía atrapada dentro de él, como un contenedor sellado. Nos miró con seriedad. ¿Y ustedes lo rompieron? El aire se sintió más denso. ¿Qué significa eso?, pregunté. La anciana cerró el libro con un chasquido.
que el demonio ahora busca nuevos recipientes. Primero debilita el espíritu de los vivos, los atormenta, los marca, y cuando están lo suficientemente rotos, los toma por completo. Cuando el ciclo de posesión se complete, no habrá forma de revertirlo. Pero, tiene que haber algo que podamos hacer, dijo Andrés con desesperación. Doña Eulalia nos miró con gravedad. Solo hay una manera. Nos inclinamos hacia adelante. Tienen que devolver el espíritu al cuerpo de Edgar Laboux, dijo. Antes de que el ciclo termine. Devolverlo, como murmuró Diego. La anciana respiró hondo. Eso es lo que tendrán que descubrir ustedes mismos. Unas horas después, la noche nos envolvía como un sudario cuando llegamos al lugar del accidente. Los faros del auto iluminaban la carretera desierta. Aquel tramo del asfalto seguía teñido de un rojo oscuro, como una herida abierta en la noche. Pero el cadáver había desaparecido. Laura tragó saliva con dificultad. ¿Dónde está? Andrés encendió la linterna de su teléfono y la dirigió hacia la cuneta. Había algo en la tierra. Rastros, murmuró Diego. Nos acercamos con cautela. En la tierra húmeda, entremezclados con hojas secas y piedrecillas, se distinguían marcas irregulares, como si algo hubiera sido arrastrado lejos del camino. No queríamos seguirlas, pero lo hicimos. Los rastros se internaban en la maleza y ascendían por una colina. A medida que subíamos, el viento se volvía más fuerte, susurrando entre los árboles palabras que no queríamos entender. Entonces, la vimos. Una iglesia, o lo que quedaba de ella. Las paredes estaban ennegrecidas por el tiempo, la madera podrida y el tejado medio derrumbado. Un campanario torcido se erguía contra la luna, como una gárgola observándonos. Nadie dijo nada, pero todos lo sentimos. No estábamos solos. Martín fue el primero en avanzar, empujando la puerta de la iglesia con una mano temblorosa. El crujido resonó como un alarido en la oscuridad. Adentro, el aire olía a humedad y algo más, algo rancio, como carne vieja. Las bancas estaban cubiertas de polvo y telarañas. El altar se alzaba en la penumbra, pero lo que más nos perturbó fueron las sombras. Se movían. No era el parpadeo de la luz de nuestras linternas. Eran figuras. Deslizándose entre las columnas, arrastrándose por el suelo, observándonos desde los rincones más oscuros. Y entonces, empezaron a susurrar. Eran voces suaves, frías como el mármol. Voces que conocíamos. Martín. Laura. Diego. Era imposible, pero sonaban como nuestros propios padres. Andrés se giró bruscamente, respirando con dificultad. Nos están llamando. El pánico subió por mi garganta. No sabíamos qué nos esperaba dentro de esa iglesia, pero sabíamos una cosa, el demonio estaba cerca. El aire dentro de la iglesia se volvió espeso, como si estuviéramos respirando cenizas. Nos acercamos al altar, temblorosos, con las linternas temblando en nuestras manos. Y entonces lo vimos. Se trataba del cuerpo del anciano. Estaba tendido sobre la piedra fría, con los ojos abiertos y vidriosos. No había rastros de descomposición, ni sangre, ni signos de violencia. Solo la misma sonrisa perturbadora que nos había mostrado antes de morir. Una carcajada retumbó en la iglesia. No salió de su boca. Surgió de todas partes. Las paredes vibraron con una voz gutural, antigua, que hizo que la sangre se me helara en las venas. Demasiado tarde. El pánico nos hizo retroceder, pero algo cambió en el aire. Martín fue el primero en gritar. Su cuerpo se arqueó hacia atrás, los ojos desorbitados, la piel tensa y pálida como cera derretida. Un segundo después, Andrés cayó de rodillas, llevándose las manos a la cabeza. Diego se tambaleó, su respiración se volvió errática, sus dedos crispados como garras. Algo dentro de ellos se estaba rompiendo. No. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Los gritos se transformaron en gruñidos. Martín se giró hacia mí, pero ya no era él. Sus ojos estaban completamente negros,
vacíos, y su mandíbula desencajada como si algo dentro de él intentara salir. Andrés se lanzó contra Diego con una furia inhumana, clavándole las uñas en el rostro. Diego rugió y lo golpeó con una fuerza que no tenía sentido. «Deténganse. Laura». Ella no estaba luchando. Estaba murmurando algo. Sus labios se movían con rapidez, su voz apenas un susurro entre la locura. Recordé la anciana y el ritual. Debemos devolver el espíritu al cuerpo. Pero, ¿cómo? Laura se arrastró hasta el altar, esquivando los golpes y las sombras que se retorcían a nuestro alrededor. Martín se abalanzó sobre ella, pero ella pronunció algo, una palabra que no entendí, y él se detuvo en seco, como si una fuerza invisible lo hubiera contenido. Laura siguió recitando, más rápido. Sus palabras no eran suyas. Eran antiguas. Las sombras comenzaron a retorcerse y gritar. El cuerpo del anciano, aún con esa sonrisa, pareció estremecerse, y entonces, la iglesia entera tembló. La última advertencia había sido dada, y el demonio no iba a irse sin pelear. El aire se llenó de una hedor a carne quemada. Laura seguía recitando, con su voz quebrada pero firme. Cada palabra parecía rasgar el aire, como si la realidad misma se estuviera partiendo en dos. Martín y Andrés seguían forcejeando en el suelo, pero algo en sus movimientos se volvió más errático, más desesperado. Sus cuerpos se convulsionaban, como si algo invisible los estuviera arrancando de sí mismos. El demonio estaba perdiendo su control, pero no era suficiente. El cuerpo del anciano comenzó a estremecerse sobre el altar, como si intentara resistirse. «Falta algo», murmuró Laura, con los ojos desorbitados. El ritual no estaba completo. El demonio aún tenía un ancla. Necesita un sacrificio. Sus palabras helaron la iglesia. Silencio. Solo se escuchaba el sonido de nuestra respiración entrecortada y los gruñidos distorsionados de nuestros amigos poseídos. Y entonces Diego habló, no con su voz, sino con la del demonio. «¿Me darías tu vida, Diego?» Se giró lentamente hacia nosotros, su rostro pálido, sus ojos ya más oscuros que la propia noche. «Diego, no». Andrés intentó sujetarlo, pero Diego se apartó con un gesto tranquilo. «No hay otra forma», dijo, con una sonrisa cansada. «No me queda mucho tiempo. Ya está dentro de mí». Laura negó con la cabeza. «Debe haber otra manera». «No la hay». Diego se acercó al altar y tomó el cuchillo ritual que estaba a los pies del cadáver del anciano. Nos miró a todos, como si quisiera grabar nuestras caras en su memoria. Luego miró a Laura. «Termina esto». ¿Y se hundió el cuchillo en el abdomen? El grito que se desató no fue el suyo. Fue el del demonio. La iglesia entera se sacudió, como si estuviera colapsando. Diego cayó de rodillas, jadeando, con la sangre empapando su camisa. Laura, con los ojos llenos de lágrimas, recitó las últimas palabras del ritual. La piel del anciano comenzó a carbonizarse. Las sombras rugieron. Martín y Andrés cayeron al suelo, inconscientes, y entonces, todo terminó. El cuerpo del anciano se redujo a cenizas y el aire dejó de pesar sobre nuestros hombros. El demonio se había ido, pero Diego también. La iglesia había ardido hasta los cimientos. Cuando nos encontraron, balbuceamos una historia incoherente sobre un incendio accidental. No había rastro del anciano, ni del demonio, ni del ritual. Solo el cuerpo de Diego, carbonizado más allá del reconocimiento. Las autoridades lo llamaron un trágico accidente. Solo nosotros sabíamos la verdad. Los días siguientes fueron un borrón de preguntas sin respuestas. Laura apenas hablaba. Desde aquella noche, algo en sus ojos había cambiado. A veces la sorprendía mirando la nada, murmurando fragmentos del ritual. Andrés intentaba fingir que todo estaba bien, refugiándose en el alcohol y las distracciones. Pero lo había visto una noche, de pie frente a la cuna de su hermana, susurrándole algo en un idioma que ninguno de nosotros conocía. Martín simplemente desapareció. Se fue de la ciudad sin despedirse. Y yo simplemente intenté seguir adelante.
Pero entonces, comenzaron los susurros. Pequeñas frases en la noche, justo al borde del sueño. No debiste tocarlo. No debiste matarlo. No debiste sellarlo. Y anoche, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Respondí. La respiración al otro lado era familiar. Demasiado familiar. Del otro lado de la línea, una voz rota y distorsionada susurró. Demasiado tarde.